Ahora sí, ahora sí, perfecto. Bienvenido, hermano Christopher. Buenas Estamos en noches, el... profe. Buenas Buenas noches, noches, hermano. hermano. Bien, ahora... Hoy se ve más grande la biblioteca que con esta otra cámara, está más lejos. Ahí está, ahí la dejar. El fin inminente de una sociedad materialista. Estamos en el capítulo 6 del profeta Amós. Y ahora vamos a concluir con el profeta Amós. Capítulo 6. Y vamos a ver qué nos dice este capítulo respecto a, a esta sección. Hay un lamento, deben lamentarse aquí en esta parte. ¿Quiénes son los que deben lamentarse? En el verso 1, por favor, hermano Boris. Estamos en el capítulo 7, capítulo 6, verso 1. ¿Quiénes son los que deben lamentarse? Dice así: Hay de los que se sienten seguros en Sión y viven confiados en la montaña de Samaria, los que se creen jefes de la nación más importante, y a quienes acude el pueblo de Israel, Muy bien. ¿Sobre quiénes viene este lamento entonces, esta serie de lamentos? Para los que, los que viven confiados en la montaña, y los que muy se bien, creen jefes de la nación más importante. muy bien, ¿eh? Un lamento para los que viven confiados en los montes de Samaria. Samaria es la capital del Reino del Norte. Y esta ciudad está construida sobre un monte, por lo tanto ya el hecho de estar construido, edificado sobre un monte, le ofrece protección natural frente a los enemigos, los invasores. De ahí radica su seguridad, en los montes o la edificación estratégica para una buena defensa. Pero también se emplea otro término para referirse a esta nación. Dice, para aquellos que se sienten los principales, los notables, los principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ellos se sienten mejor que cualquier otra de las naciones, porque ha coincidido con la prosperidad material, éxitos militares, expansión o ensanchamiento territorial. Se sienten mejores que las otras naciones. Ellos son los que deben lamentar, porque van a ser destruidos en unos años más. En el 722 va a caer Israel del Norte. Ellos deben lamentar. ¿Quién más debe lamentar? En el verso 2, ahora, hermana Belén, por favor. Dice, pasad a Carne y mirad, y de allí id a la gran Hamad, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oye, ¿para quiénes viene esta lamentación? Bueno, se refiere al mismo pueblo de Israel, pero específicamente un grupo, a un grupo, a los nobles, los notables de la nación, o los que se creen superiores a las otras naciones. Se está comparando aquí al pueblo de Israel con las otras naciones, se mencionan a varias, si su extensión es mayor que la vuestra, o los reinos mejores reinos que estos reinos. Aquí vemos en Israel un espíritu de superioridad en cuanto a la zona geográfica donde se encuentran y también por el ensanchamiento de sus territorios. Se sienten mejores que las otras naciones. Esa es lo que nos dice este pasaje bíblico. También nos dice en esta sección las características de Israel del norte durante este periodo, del verso 3 al verso 14. Ellos piensan que han alejado la ocupación enemiga en el verso 3. En el, acá dice el verso 3, o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje bíblico? Ellos están diciendo que el día de la destrucción, el día del castigo del juicio de Dios, o de la invasión de parte de los enemigos que son los israelitas del norte, perdón, los asirios, frente a Israel del norte todavía no ha llegado. Eso ocurrirá lo más probable en otra generación, pero no ocurrirá en la nuestra. A eso quiere significar que extienden o dilatáis el día malo. Piensan que no ocurrirá el desastre.
Ellos saben que vendrá un desastre, ¿eh? Además que el profeta Amós se lo está recordando. Le dice, no ocurrirá en nuestra época, ocurrirá posiblemente en otro, pero nosotros no lo vamos a experimentar. Están equivocados con ese pensamiento. No se dan cuenta de que ellos son la última generación a la cual Dios le está dando el plazo, le está dando la oportunidad para que se arrepientan. Y de hecho, esa misma generación son los que van a irse al exilio a la provincia de Asiria y van a perder la independencia política. Estas son las características de Israel durante este periodo. Piensan que han alejado la ocupación enemiga. El castigo y el juicio no será durante su época. En el verso 4 y el verso 6 menciona otra característica de este pueblo. Hermano Antonio, por favor. ¿Cuál es la otra característica de Israel del Norte durante este periodo? Verso 4 al verso 6. Ok. El verso 4 dice, duermen en cama de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales como David y beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Veo que son en unas partes los que comen mucho, son como gulosos, son bebedores bastante de vino porque dice que beben en tazones Mm, grandes, son como muy bebedores de vino o borrachos, puede ser. mm. Y, y comelones, y creo que el gorgojear en el son de la flauta inventan instrumentos musicales. eh, Creo que había leído que son como que no estaban adorando como lo hacían David, hace esa comparación. Tenían otro, eh, no adoraban a Dios completamente, estaban usando los instrumentos como no para adorar a Dios. Eso es lo Correcto. que puedo Perfecto. entender. Perfecto. Oigan, gozan de lujo, ¿ah? Comen Sí. bien, se alimentan bien, beben en tazones grandes, no se preocupan tampoco por los más débiles, Son despreocupados, sí. despreocupados totalmente, gozan de lujos, un desinterés absolutamente o un desinterés total. Bien, gozan de lujo durante este periodo, estamos describiendo el periodo de Israel del Norte. Se casan, se dan en casamiento, beben y comen. No, serán como los días del diluvio, nos dice Jesucristo, para referirse al día de Jesucristo, a la gran tribulación, cuando venga el Señor. Acá vendrá el Señor, pero no Jesús, sino viene el Señor con juicio sobre Israel del Norte. Y esto ya se cumplió en el año 722. Y otra característica poseen los israelitas durante este periodo. Hermano Christopher Barriento, por favor, en el verso 8. Amén. Dice así: Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Bien. ¿Cuál es la característica o lo que destaca de Israel del Norte en este periodo? Su grandeza, Muy bien. Su grandeza o también su arrogancia. Bueno, la arrogancia es producto de los grandes palacios que tiene. ujú, Aborrece o abomina la grandeza de Jacob. Aborrezco sus palacios. Ya. Ellos piensan que han alejado del castigo. Gozan de lujos. Se caracterizan por la arrogancia. ¿Qué otro aspecto destaca el profeta Amós de Israel del Norte? En el verso 12, por favor. Hermano José, por favor, en el verso 12. ¿Cuál es la otra característica del pueblo de Israel? Correrán los caballos por las peñas, arrarán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en, en veneno, perdón, y el fruto de la justicia en ajenjo? Oye, ¿qué es lo que quiere expresar el profeta Amós respecto a los israelitas según ese verso 12?
todos los hermanos que participando. no están practicando la justicia, ¿cómo se dice? No la Están estaban aprovechándose. practicando. Han convertido la justicia en veneno, dice el verso 12. Sí, Ellos no pueden hacer justicia. Son impotentes, son incapaces de hacer justicia. Del mismo modo como aquel que pretende arar en piedra, o como aquel que quiere hacer cabalgar a los caballos por medio de las piedras, así también ellos no pueden hacer justicia. Son impotentes para hacer justicia. Es decir, la corrupción es total sobre el pueblo de Israel. Yo recuerdo en Niagara, en la región de la Araucanía, en Temuco, en el sector de Pare Las Casas, todos los años, cuando en invierno bajaban las carretas con los caballos, pero era muy peligroso una bajada. No estaba acondicionada para los caballos. Siempre caían o se resbalaban, era muy complicado para la bajada de los caballos. Porque era cemento, y era cemento en lluvia, muy resbaladizo. Después, ¿qué es lo que hicieron para solucionar esos problemas de los carretones? Al medio de la calle hicieron un camino de piedra, de tierra, o gravilla. Entonces ahí los caballos podían transitar. Acá también el Señor le dice, ellos son incapaces, impotentes, son inútiles para hacer justicia, como aquel que pretende arar en la piedra o hacer correr los caballos en medio de las piedras. Piedra lisa. El resultado de la injusticia en el verso 14. Aquí vamos a ver cuál es el resultado de todas las injusticias que nos describe el profeta. Hermano David o hermana Miriam, por favor. El resultado de esta injusticia que caracteriza al pueblo de Israel. Amén. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Muy bien. ¿Cuál será el resultado de la injusticia de este pueblo? Otra nación lo oprimirá. Muy bien. Otra nación. ¿A qué nación eventualmente podría estar aludiendo el profeta? ¿Quiénes son estas naciones que Dios va a utilizar como instrumento de juicio contra los israelitas? ¿los asirios? Exactamente. El imperio de los asirios. Ya esto es cosa de tiempo. Estamos, como a ver, 700... ¿Cuál es la fecha que dijimos para hablar del profeta Amós? ¿Alguien recuerda la fecha? 767 767. Muy bien, 767. hasta el 753. Y el 753, ya. Esa es la fecha, 753. Israel del Norte va a caer en el año 722. Es decir, ¿cuánto estamos? 30 años solamente de diferencia entre la profecía de Amós con la caída de Israel del Norte. Es decir, es muy, muy cercano. Esta generación a la cual se está dirigiendo el mensaje experimentará el juicio y el castigo de Dios, la opresión de parte de una nación extranjera. Y nada más y nada menos que por medio de los asirios, un pueblo pero destructor, terrorífico, despiadado, cruel, como no lo ha habido ningún otro de los pueblos de la historia de la humanidad. Alguien estaba diciendo que los ISIS era una alpargata delante de los asirios en cuanto a la destrucción del sufrimiento que causaban a los otros seres humanos. Ese instrumento de juicio Dios va a utilizar para castigar a su pueblo. Luego, el profeta Amós recibe visiones de parte de Dios. Estas visiones tienen la finalidad de hacer comprender al profeta y al pueblo de Israel, y de hecho estas visiones van a ser dadas a conocer al pueblo de Israel. Los israelitas van a entender qué es lo que quiere decir estas visiones. Y también en esta sección el profeta tiene una actitud frente a los israelitas, y es la actitud que caracteriza a todos los creyentes también. La primera versión, capítulo 7, verso del 1 al verso 3, vamos a dar lectura, hermano Boris, por favor. 7 verso 1 al 3. Por favor, sí.
Dice, el Señor mi Dios me mostró esta visión. Comenzaba a crecer la hierba, la que nace a continuación de la que se corta para el rey, y el Señor estaba preparando una plaga de langostas, dispuestas a devorar toda la hierba del país. Entonces yo dije, perdona a Jacob, Señor Dios, te lo suplico. ¿Cómo podrá resistir siendo tan pequeño? Y el Señor se arrepintió y dijo, eso no sucederá. Bien. ¿Cuál es el significado de esta primera visión que tiene el profeta? ¿Qué es lo que quiere decir esa visión? Aquí todos los hermanos pueden estar participando para darle significado a esta primera visión. Bueno, es una advertencia que le está haciendo el Señor, parece, a dejar todas sus malas prácticas. Y, o sea, la advertencia es una plaga o sea, que es una plaga de langostas dispuesta a devorar toda la hierba del país, de la nación de Israel. Muy bien. Es una visión y lo interpretan muy bien los israelitas, ¿eh? Y el profeta Amós también lo interpreta. Es decir, el que está simbolizando, ¿quién podría simbolizar esta plaga de langostas y la hierba? ¿A quién podría simbolizar? A la nación extranjera, Muy bien. que Los asirios, ¿eh? Está representando a los asirios. Esta plaga de langosta representa a los asirios y a la hierba que se está comiendo representa a los israelitas. Por eso, al ver esta visión, el profeta Amós tiene una actitud. ¿Qué es la actitud que debe tener todo creyente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la actitud del profeta o qué hace el profeta? Intercede por Israel La para que no intercesión. suceda. Perfecto, la intercesión. El profeta se caracteriza por la intercesión, intercede por aquellos que van a recibir el juicio. Este es un juicio justo, se merecen este juicio, pero sin embargo el profeta tiene misericordia. Y Dios muestra su misericordia. Dice el pasaje bíblico en el verso 3, Dios se arrepintió de esto, no será, dijo Jehová. Ante la intercesión de su profeta, Dios detiene el castigo, el juicio, ¿eh? Como lo vemos en varios otros pasajes del Antiguo Testamento. Dios detiene el juicio cuando hay una persona que clama por otra. Los profetas se caracterizaban por ser grandes intercesores. Lo vemos con Moisés, con el Jeremías, lo vemos también con el profeta Amós, intercede por su pueblo, lo vemos con el apóstol Pablo cuando dice mi oración por Israel es para salvación. Me gustaría, preferiría yo mismo ser anatema o ser borrado del libro, dijo el profeta Moisés, con la finalidad de que el pueblo de Dios experimente la salvación y no sean destruidos. La identificación con el pueblo es absoluta. El pueblo de Israel no es el pueblo de Amós, porque él es de Judá, pero sin embargo siente que de alguna manera ellos son descendientes, son hermanos, finalmente, definitivamente, son hermanos tan emparentados. Por eso tiene compasión de este pueblo. Vio que las langostas iban a arrasar y comerse toda la hierba, por eso él intercede. Y Dios va a responder conforme a su misericordia. Pero tiene una segunda visión el profeta Amós, en el verso 2, perdón, verso 4 al verso 6. Hermano Christopher Barriento, por favor. Amén. Dice así. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Perfecto. La segunda visión, muy bien. ¿Cuál es el significado de esta segunda visión? ¿Qué es lo que quiere representar o significar o denotar esta segunda visión del profeta? Y va a haber como destrucción. Bueno, el fuego siempre es símbolo de juicio, viene una destrucción, como un incendio que va a devastar todo el territorio. Es cosa
de haber visto un incendio, la destrucción, la capacidad de destrucción que tiene. Esta destrucción viene sobre los israelitas, pero la actitud del profeta va a ser la misma anterior. Va a orar, interceder por su pueblo para que no sea destruido. Y el Señor se arrepintió de esto. No será tampoco esto, dijo Jehová el Señor. Ante la intercesión de su profeta, Dios responde con misericordia. No por Israel, sino por la intercesión del profeta. Por eso es muy importante la intercesión de los creyentes, la oración intercesora. Permanentemente estar intercediendo por los incrédulos, para que el Señor detenga su juicio. Dios perdona las primeras intercesiones de este profeta. Pero sí, hermano Boris, ¿sí? No, Ah, ok, no, ya. Pensé que quería decir algo. Muy bien. no estaba. Ok. La tercera visión. Una cuerda diplomada, hermana Lorena. Puede leer, ¿cierto? No está con su hijito. Ya. Por eso no le había hecho leer, hermano, porque pensé que estaba con su guaguita. Del verso 7 al verso 9. Amén, hermano. En el nombre del Señor. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué el profeta no hizo como las segundas anteriores visiones? Aquí el profeta no intercede. ¿Cuál será la razón por la cual no intercede acá? En esta tercera visión. A ver, el Señor, yo por lo que veo aquí, el Señor dice que no va a perdonar al pueblo esta vez. Muy bien. Bueno, le adelanta, no hay necesidad de interceder ya, porque ya el Señor decretó la destrucción. Le dijo que no lo va Ya. a perdonar. Muy bien, hermano Boris. Ya no hay, está decretada la destrucción, no hay forma alguna de impedirla. Por eso a Jeremías también el Señor le dijo lo mismo. Jeremías había intercedido, ¿ah? Y el Señor le dijo, no ores por este pueblo. Bueno, anteriormente, antes de que el profeta Jeremías intercediera, Dios le dijo, no intercedas por este pueblo, porque yo no lo voy a perdonar. En esta tercera visión quiere dar la misma idea. No hay necesidad de interceder, porque ya el juicio de Dios está determinado para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también el apóstol Profe, Juan... Sí, hermano Antonio. bien, pero como no me consulta, para darle mayor significado, si se puede, al simbolismo ¿Mm? de la plomada en este versículo, corríjame, no sé si es para, la plomada se usa para ver lo recto, lo derecho, y, y en este caso ya creo que ese es el simbolismo que usa, ¿no? Le está indicando al profeta, yo le he puesto plomada a ellos y no están en los caminos derechos, no están rectos para nada. No, no sé si será así o... Hay varias interpretaciones, hermano Muchas. Antonio, y esa es una interpretación novedosa para mí, no la había escuchado, no la había leído tampoco, Ah, ya. pero hermano José, ¿quiere ahora decir algo? Bueno, ¿no? No, se activó el micrófono. Ah, ok, Estoy escuchando. ok. El, los comentarios que he oído acerca de esta visión de la plomada no solamente se utilizaba para construir, sino también se utilizaba para destruir. Eso dicen los comentaristas bíblicos, no solamente para construir. Y hay varios versos bíblicos que hablan acerca de esto. Se utilizaba la analogía de la plomada para hablar acerca de la destrucción de los pueblos que eran pecadores, refiriéndose al pueblo de Israel. También otros comentarios bíblicos hablando acerca de la plomada, de esta visión, es que Dios va a darle al pueblo de Israel según las más exactas reglas de justicia. Eso es lo que estaría simbolizando esta plomada. Es decir, Israel se le va a dar conforme a sus obras,
según la más exacta regla de la justicia. El nuevo comentario bíblico lo traduce, o sea, lo interpreta de ese modo. Pero lo otro que había mencionado usted no lo había leído, no lo había escuchado tampoco, hermano Antonio. Perdón? Disculpe, ¿cómo interpreta el diccionario bíblico? Dios va a retribuir al pueblo conforme a sus obras. Es decir, le va a dar de su justicia lo que merece, eso lo va a tratar con justicia, Ya. según las más exactas reglas de la justicia. No le va a dar ni más, ni le va a dar menos, sino le va a dar, lo va a castigar conforme a lo que se merece. Es que lo que se merece el pueblo de Israel acá es la destrucción, la aniquilación total. Es el juicio que merece el pueblo de Israel. Terrible la imagen de la plomada quiere decir eso. Sí, no, gracias, profe. Yo porque llevé la analogía a lo actual y dice la plomada de albañil y yo que lo he usado, sé que para alinear una pared cuando está torcida, pues Sí, la claro, claro. endereza, Exactamente, se sí. usa para, Exactamente. Perfecto, esa es la analogía que emplea entonces esta tercera visión. ¿Y por qué Dios dice que no lo va a perdonar? No hay necesidad de interceder porque ya está decretado el juicio. ¿Por qué no hay posibilidad de salvar a este pueblo? ¿Creen ustedes, hermanos? Porque en ellos no hubo arrepentimiento, por más que el Señor le habló por medio de Amós. creo que también por los lugares altos. Creo que usaban la idolatría, tenían otros dioses en esos lugares y habla que eso, no sé, será lo que va a destruir más. La, Los lugares. la razón principal, y abarca todo lo demás que dijo el hermano Antonio, es eso, ¿eh? No se quieren arrepentir. Dios le envió sequías, plagas, desastres militares y castigo de diversa naturaleza. No se arrepintieron. Después, en esta época del Jeroboam II, lo está prosperando económicamente, para ver si de alguna manera ellos agradecen a Dios toda la bendición que le ha dado a pesar de su pecado. Tampoco se arrepienten. Siguen ofreciendo sacrificio a los dioses paganos, siguen experimentando este sincretismo religioso. Pero no solamente por temas religiosos, sino también por temas que son sociales y políticos, porque ellos no están haciendo justicia, están alterando las balanzas, están extendiendo los cercos, están subiendo los precios, los intereses, están esclavizando a la población, están oprimiendo a la población en general. No le hacen justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero. Todas esas son las razones por las cuales viene el juicio de Dios sobre Israel del Norte, porque ellos se están comportando de una manera cruel, despiadada, inmoral, idolátrica, como los cananeos, como los de Sodoma, Gomorra, Egipto, los de Mesopotamia y todos los pueblos paganos, gentiles. No hay ninguna diferencia entre ellos. La causa de este castigo, de este juicio que viene sobre los israelitas, es por una desobediencia antigua. Cuando los israelitas ingresaron a la tierra de Canaán, Dios le dijo que no debían hacer alianzas políticas con ninguno de ellos. Debían exterminarlo totalmente, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y debían pelear y luchar y esforzarse para conquistar toda la tierra y exterminar a los cananeos. Pero ellos se aburrieron de la guerra, formaron alianzas políticas, le perdonaron la guerra, no querían seguir matando a más personas ni seguir peleando. Desobedecieron a Dios, fueron más misericordiosos, más bondadosos que Dios, pero en perjuicio de ellos le va a costar 10 tribus. 10 tribus le va a costar por esta desobediencia en el año 1220 o 1225. Llegan a la tierra de Canaán para poseerla, pero nunca la poseyeron totalmente. Ahora están sufriendo la retribución de esa desobediencia tan antigua. Es decir, la desobediencia de ahora repercuten en las generaciones futuras, como lo estamos viendo en el pueblo de Israel. Sí, hermano Antonio. Que si se podría resumir entonces, entre todas las cosas que he mencionado y menciona el texto, podría ser como amor al dinero, a lo próspero,
al conformismo, la comodidad, y, se me olvidó la palabra, La indiferencia la también indiferencia, ante las claro, personas que están sufriendo, los más vulnerables que la ley protege especialmente, que son los pobres, huérfanos, la viuda, el desamparado, el extranjero. Hay una indiferencia total, quieren disfrutar ellos solamente, en perjuicio, y ellos se han enriquecido en perjuicio de los demás. En nuestra cultura es legítimo que ellos obtengan esa riqueza por medio de su trabajo, pero desde la perspectiva de la ley de Moisés es arbitrario y legítimo, antibíblico, antirreligioso, ante el pacto que Dios estableció con Moisés, porque el Antiguo Testamento decía que lo que está en las orillas de sus sembrados, eso no es de ellos, el que sembró, sino que eso le pertenece a los vulnerables de la sociedad, a los pobres, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Cuando se le caía una gavilla, esa gavilla no era de ellos, sino que esa gavilla era de los más vulnerables de la sociedad. Cuando un pobre no podía pagar una deuda, se vendía como esclavo, pero después tenían que darle la libertad. Ellos nunca le dieron ninguna libertad. Cobraban altos impuestos, no debían esclavizar a sus hermanos, pero porque ellos habían sido esclavos de Egipto. Después debían darle la libertad nuevamente. Nunca le dieron la libertad. Entre tantas otras injusticias que hacían esto, violaban deliberadamente la ley de Moisés y todas las leyes que estableció para con el pueblo de Israel. Inmoralidades de toda naturaleza, como lo estuvimos mencionando, todo lo que dice el profeta Amós. Los mismos problemas sociales que experimentan todas las naciones, las mismas corrupciones, prácticas inmorales, es la misma que experimenta el pueblo de Israel en esta época. corrupción. Y eso se merece el castigo y el juicio. Hay una alabanza que dice, Sí. por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y es verdad la alabanza, porque si comparamos nuestra nación, nuestra sociedad con los israelitas, gracias a Dios estamos en el nuevo pacto. Si estuviésemos bajo el pacto del Antiguo Testamento, ya no estaríamos existiendo, estaríamos permanentemente en guerra. Pero gracias al nuevo pacto, el Señor todavía no desata su ira sobre nosotros por toda la corrupción que existe, por todas las violaciones a las leyes de Dios. ¿Sí, hermano Antonio, decir algo? ¿Algo más? No, sí, no, está bien, profe, gracias. La corrupción. Eso es, Había mucha corrupción. exactamente. Bien, esas son todas las razones por las cuales viene el juicio de... No es uno solo entonces, no es solamente una razón. El profeta Amós está dando su discurso a los israelitas del norte, ellos entienden muy bien el significado de todas estas visiones. Bueno, Dios es el que le está dando estas visiones, pero ellos no quieren oír. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Aquí estamos viendo el celo de la autoridad religiosa, ¿eh? Porque están llamándole la atención a la autoridad política que es su jefe, el rey. Se puso celoso este hombre. Pero no solamente eso, sino que también lo más probable es que tenga preocupaciones, no sé, de tema religioso, porque con este discurso de Amós quiere, o si se aplica en el Israel del Norte, va a tener repercusiones religiosas también, va a desestabilizar la organización religiosa de Israel del Norte. Por eso le dice, y lo expulsa, le dice: anda a comer tu pan a tu propia tierra. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come ya tu pan y profetiza allá. ¿Por qué le está diciendo anda a comer tu pan allá? Porque Masías, como es un asalariado, un profeta de la corte, es una persona que está acreditada y oficial, está legalizado para profetizar y también para ejercer sus funciones sacerdotales en Israel del Norte, le recibe su paga frecuentemente. Y él piensa que el profeta Amós quiere convertirse en alguien de la corte o quiere recibir paga de parte del rey. Bueno, los profetas de Israel, los auténticos profetas de Israel, los llamados por Dios,
no le interesa, ellos no están profetizando por paga. Es por la voluntad de Dios, el mensaje de Dios que se ha encarnado en ellos. Este llamamiento es un llamamiento irresistible. Todos los profetas, el llamamiento que tienen es un llamamiento irresistible, como ocurrió con Jonás. Dios lo va a presionar para profetizar, como Jeremías. Él no pudo resistir este llamamiento de Dios. Tiene que responder al llamado de Dios. No va a profetizar por estas razones de lucro. Y responde el profeta: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres del campo. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Mira esta expresión: a mi pueblo Israel. Israel entonces, a pesar de la idolatría, de parecerse a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades paganas, países paganos, a pesar de eso, de que han quebrantado la ley desde Jeroboam II, estamos hablando del año 931, se dividieron, 931, hasta el 722, ¿cuántos años hay allí? Entre el 931 al 722, ¿cuántos años? ¿Quién puede sacar la cuenta? 209. 209 años le dio el Señor tiempo y plazo para arrepentirse, o toleró el pecado de su pueblo. Y a pesar de 209 años pecando, el Señor todavía los considera su pueblo. Esto es lo más hermoso para el pueblo de Israel, o para cualquier descarriado. si hay hermanos descarriados, todavía lo sigue considerando como mi pueblo, o lo sigue considerando como mi hijo. Claro que si no se arrepiente, sufrirá las mismas consecuencias que Israel del Norte. Es decir, finalmente ya no podrán ser rescatados, no podrá volver a la comunión con Dios si persiste en el pecado. Bueno, lo puede ver desde cualquier perspectiva de vista, ahí lo puede ver de la teología del pacto, desde el arminianismo, calvinismo, como sea, como sea que lo vea. Se va a entender igual la idea, ¿cierto, hermanos? De la idea de los descarriados. Bueno, yo creo que la gran mayoría aquí de los hermanos son de la línea arminiana, ¿cierto? ¿O me equivoco? En cuanto a la elección incondicional y a la perseverancia de los santos, a eso me refiero. Y al mononergismo y el sinergismo. Ya. Pero se entiende la idea, la aplicación. Y se enoja Amasías, que es la autoridad política de Israel, del norte. Debió haberse quedado callado el hombre, porque el Señor aquí va a sentenciar. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Amasías? ¿Qué ocurrirá con este varón? Verso 17, el verso 17, por favor, hermano Jaime Cifuentes. ¿7:17? Correcto, por favor. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén. Muy bien. Es el juicio, el castigo, y él lo va a experimentar. El profeta Amasías, el sacerdote Amasías experimentará la profecía, el juicio de Dios. Si se hubiese quedado guardado silencio, no sé qué hubiese pasado. Quizá hubiese pasado lo mismo, pero como habló, quedó registrado el sufrimiento que iba a tener este hombre. Porque él es el responsable, después de todo, él es la autoridad máxima en la religión de Israel del Norte. Y otro sacerdote, no desciende de Aarón o de los levitas, porque cuando Jeroboam I, en el año 931, se separa de Roboam, que es el rey del sur, pero motivado por Dios mismo como consecuencia del pecado de Salomón, Jeroboam I no quería que se produjera la unión política con lo de Judá para proteger esta independencia y esta división de los reinos. Estableció en Dan, Beerseba y Betel
lugares altos, idolátricos, centros religiosos a las fronteras, con la finalidad de impedir que los israelitas fueran a Judá. Eso es lo primero que estableció. Cambió los lugares de adoración. El lugar de adoración para Israel era Jerusalén, donde estaba el templo. Pero él, como quería impedir que viajaran a Jerusalén, al templo, entonces estableció Betel como el lugar más importante, Dan, Berseba, Gilgal, entre otros. También va a establecer sacerdotes nuevos. No van a ser descendientes de Adón o los levitas. Otros sacerdotes que él mismo va a escoger. No solamente lugares distintos de adoración, sacerdotes distintos, sino que también fiestas distintas. Ya no va a ser Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, sino va a cambiar las fiestas incluso. Cambió toda la religión. Llevó a cabo otro tipo de religión. Se pervirtió la religión, se corrompió gracias a las políticas de un rey representante del pueblo. Son considerados como pastores para los profetas bíblicos. Los pastores, los que cuidaban al pueblo de Israel. Y trataban asuntos integrales, es decir, temas de agricultura, sociales, culturales, económicos, nacionales, militares, todo eso lo corría bajo la responsabilidad del rey, y religiosos también. Por eso es que estableció cambios religiosos fundamentales, pero eso va a corromper finalmente al pueblo de Israel hasta llevarlo a su destrucción, como lo estamos viendo acá en el libro de Amós. ¿Qué más vemos en Amós? Hay una cuarta visión. Sigue viendo visiones. Todos los profetas recibieron visiones de parte de Dios. En el capítulo 8, en el verso del 1 al verso 4, tenemos la visión de la canasta de fruta madura. De la fruta madura. Sí me ha mostrado Jehová el Señor. Hay aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gimirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. ¿Qué podría representar esta visión de la cuarta visión, la canasta de fruta madura? ¿Qué puede representar, creen ustedes, hermanos? Hay que analizar el significado de esta visión en base al contexto, es decir, lo que hemos venido analizando del capítulo 1 hasta este. Esto habla del estado pecaminoso del pueblo de Israel. Estaba en su total madurez para entrar en juicio. Estaban maduros, ¿eh? Estaban maduros para el juicio. La figura es impresionante, ¿eh? Maduros para el juicio. Ya ha llegado el momento de que se desate y caiga el juicio de Dios sobre los israelitas. La razón del castigo, vamos a ver ahora. ¿Cuál es la razón del castigo? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero lo sigue mencionando o enlistando el profeta Amós. En el verso 4, por favor, hermana, a ver, ¿qué me falta? Vamos a ir de arriba a abajo de acuerdo a mi pantalla, como lo tengo aquí en mi pantalla. Hermano Boris, por favor, verso 4. Una de las razones por las cuales viene el juicio de Dios sobre Israel. Ya. Escuchen esto los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. ¿Cuál es la razón? Versículo 5. No, el 4 que leyó. La razón por la cual 8. viene el verso 8, correcto, verso 8 y 4. ¿No leyó? Verso 4 al 8. No, solamente el verso 4. Ya. Bueno, es que te dice, escuchen esto lo que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Versículo 5 dice, ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para poder vender el trigo y el sábado para comercializar el grano? Achicaremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las balanzas para robar. Muy bien. La primera razón por la cual viene el juicio de Dios es porque ellos pisotean a los humildes, a los pobres. A los pobres, al pueblo, a los menesterosos, lo pisotean. Y en el verso chico, la otra razón por la cual viene el juicio de Dios sobre los israelitas, porque ¿qué es lo que hacen ellos? No, o sea, en el fondo estafan a la gente, o sea, achicándole la medida. Muy bien. Achican la medida, aumentan el precio, falsean las balanzas.
Estafan a las personas, eso es lo que están haciendo. No sé si ustedes conocen alguna tienda, alguna empresa que hace aquello en el país. No vamos a delatar. A mí lo único que se me viene a la memoria es que cuando uno era niño siempre lo estafaban con el vuelto. Ah, sí. Es increíble lo que Siempre hacía la traían Ahora, gente, ¿ah? ahora sacaron la ley del redondeo, entonces, de alguna otra manera, 2 pesos, 1 peso, de alguna manera también es una forma de estafar. Las No, colusiones que han habido en el país, ¿eh? Hermana yo Lorena iba a recuerdo hablar. que, Sí, hermano Antonio. sí, no, yo recuerdo que en mi país, los chinos, los comercios chinos, se aprovechaban con la parte del cambio, nunca tenían sencillo y te daban a cambio por un sencillo, un vuelto, un cambio chico, te daban caramelo o algo que tú no querías comprar, no te daban dinero, sino que te daban eso. Ah, Entonces muy bien. tú decías, yo no quiero eso, dame mi dinero. No, se ponían a pelear los chinos. Ah, no han empleado esa Era una, estrategia acá, ¿eh? En Chile. era una estafa igual. Claro, muy bien. Bueno, pasa en todas partes, ¿eh? Esta corrupción, esta forma de estafar a la gente es parte de todas las culturas. ¿Qué Y más? Sí, con la hermana leña Lorena. igual, con la leña igual pasaba. Al comprar la Ah, leña daban una medida y no era la medida. Después empezaron a venderla por metro. La Ah, leche con agua, claro. también. La leche con agua. Ah, con metro, ah, mire, acá en Puerto Montt yo sé que se compra con vara. De Sí, Osorno para Valdivia y todas esas partes por metro. Y por saco también. claro. Mm. la octava región por astilla. Ah, cada sector tiene su propia forma de vender, Sí, ah, mira, eh. una Claro, astilla vale como 150 pesos una astilla, 200 ahora hay pesos una Ah, astilla. ahora hay puro peleto. puro pele, claro. Puro Y pele con el ahora. pellet Oye, igual han hecho el juego porque era tan barato, pero como no hay nada instituido, le suben como quieren. Entonces ahora Mm, está muy caro. mira, la a mí me forma, ¿eh? pasó, sí, Sí, hermano, me pasó Jaime. una anécdota muy particular cuando trabajé en Calbuco, cuando recién llegué a Calbuco a trabajar en esos años y visité el mercado de Calbuco y vi un armut de marisco y me llamó la atención porque era como un surtido y resulta que me acerco a la vendedora y le compro un cuartillo de marisco que para mí era novedoso y toma el cuartillo y lo echa entre una bolsa y yo dije, mira un cuartillo gigante. Cuando veo en la bolsa era muy poco. No, yo dije, ¿por qué tan poco si la cuartilla era grande? Cuando yo veo la medida, claro, el cuartillo, la caja está dividido en 2 medidas. Una medida más extensa, la otra más corta. Entonces yo compré la más chiquitita. Entonces cuando vi la bolsa tenía unos par de mariscos, ¿no? Pues no era mucho. Y comparado con el precio, yo dije, aquí me estafaron. Pero resulta que era la cultura de ellos, era la cultura de la localidad. Ah, muy bien, muy bien. Algo, pastor, profe, que sucede muy en general, sucede en todos los países y acá en Mm, Chile mm, debe suceder, es que justamente en todos los comercios donde hay ese tipo de pesas, para pesar cualquier carne, frutas, pollo, todo eso, si estas balanzas no son supervisadas o revisadas por un ente privado que te den el certificado de que esa balanza ha sido verificada o comprobada, no está apta, no sirve, siempre va a estar descalibrada. mm. Entonces, aquí por lo general, todo lo que son mercados así populares o establecimientos, ya sea, si esa balanza no tiene ese certificado, hay algunos que sí usan el ente y le ponen una calcomanía, así como lo hacen acá en los servicios de gas o cosas así. Si no tienen esa balanza, por lo general siempre va a estar como mañada, va a estar descalibrada y siempre va a haber una estafa por ahí. Ah, Entonces, ok. siempre hay un ente regulador de eso, pero cuando no se usa, siempre va a haber ese engaño, esa mentira. Muy bien, ¿ah? Bueno, así como caemos nosotros en estos tipos de estafa,
los israelitas caían igual, ¿ah? Por eso que se explica que algunos vivían de manera opulenta, de manera onerosa, despilfarraban los recursos económicos, vivían muy bien y comían muy bien, tomaban también bien en camas de marfil, por todas estas razones. En el verso 6, hermana Lorena, por favor, ¿cuál es la otra razón por la cual viene el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel? Dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y, y venderemos los derechos del trigo. Los desechos. Desechos. Los desechos, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que hacía el pueblo entonces o los que tenían más recursos económicos, el poder económico en esta época? O sea, compraban a los pobres, Esclavizaban a las otras o personas. esclavizaban a los pobres. Lo esclavizaban por un par de sandalias, por un par de zapatos. Por el desecho del tigre. Lo venden por desecho del tigre. Terrible, ¿eh? Había una persona que quería comprar unos zapatos, unas sandalias, y se lo vendía, pero no tenía cómo pagar. Entonces lo fiaba y se endeudaba. Y después, como no podía pagar, los intereses iban subiendo, aumentando, 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 hasta que a este hombre, cuando tenía los recursos, no eran suficientes para poder pagar los intereses, que eran exorbitantes. ¿Cómo podía pagar un judío una deuda? La ley decía que debían esclavizarse. Para poder pagar la deuda, se esclavizaban a sí mismos. Esa es la razón por la cual viene el juicio de Dios. Esclavizaban a los judíos, a sus propios hermanos, su propio pueblo, que no podían pagar por un par de sandalias o por precios insignificantes. Lo menciona en el verso 6. Son varias razones entonces por las cuales viene el juicio de Dios. Entonces no es solamente por la idolatría, por las inmoralidades, sino también por estos tipos de pecados que caracterizan a todas las sociedades, que surge de la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos, que es la ambición, el materialismo, el individualismo que está presente en todas partes. La quinta visión, sigue teniendo visión el profeta Amós, capítulo 9, verso del 1 al verso 10. ¿Qué es lo que ve? O el significado de esta visión en el capítulo 10. Perdón, capítulo 9, verso del 1 al 10. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo de arriba al capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Esta visión quiere significar o quiere aludir al pueblo de Israel, y que entienda muy bien el pueblo de Israel, lo están escuchando todos, todo el pueblo, los sacerdotes, la población en general, escucha la predicación del profeta Amós, y entiende muy bien, habrá una destrucción completa sobre los israelitas. No hay ningún lugar donde escapar de la ira de Dios, lo dice el verso 2 al verso 4. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allá lo buscaré, y los tomaré, y aunque se esconden delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ya mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mi ojo para mal y no para bien. No hay ningún lugar donde podrán escapar. Hay un texto bíblico que habla acerca de, a ver, Habla una presencia de Dios. Es que eh, bueno, lo que quiere significar el pasaje bíblico es que no hay donde los israelitas puedan huir para escapar del juicio de Dios. Eso es lo que quiere decir. No importa dónde huyan, el Señor lo va a alcanzar. El juicio de Dios lo va a alcanzar. No hay cómo escapar del juicio de Dios. Y ocurre así. Cuando llegan los asirios, la gran cantidad de personas son llevadas, los principales, a la provincia de Asiria. Los que quedaron, en los capítulos anteriores del profeta Amós, dice, vinieron los de Damasco, los sirios, y lo esclavizaron y se lo vendieron a edomitas como esclavos. Lo que no lo alcanzaron los sirios, vinieron luego los, ¿qué otro pueblo dicen? Los filisteos, se lo vendieron a edomitas.
Y los edomitas tomaron algunos y los esclavizaron. Es decir, todo el pueblo fue protagonista de la destrucción de Israel. Primero vinieron los asirios, después los de la guerra principal, y ellos fueron los que destruyeron Samaria e Israel del norte. Pero después, como una forma de rematar a los sobrevivientes, vinieron los otros pueblos. Tiro, Moab, Amón, Edom, Filistea y Siria, que por medio de... Eso, Ahí se eso, cum- profe, ¿Sí? eso es como la interpretación de lo que no se comió la langosta, se lo comió lo otro, y después, si no, lo que dejó el boltón, eso se lo comió lo otro, así. Eso lo decía Joel, ¿eh? bueno, Y Sí, se cumple más adelante. Bueno, no sabemos exactamente, pero supongamos que Joel profetizó en el siglo IX, supongamos que fue ahí. Ahora se está cumpliendo la profecía que dijo el profeta Joel. Muy bien. claro. No hay cómo escapar de la ira de Dios. Eso es lo que quiere decir acá. Bueno, también describe algo de la omnisciencia, pero más específicamente quiere decir la visión que no hay dónde escapar. Dios lo castigará. Dios es Señor de la tierra, como también del cielo, el verso 5, el verso 6. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derritará. Llorarán todos los que en ella moren, crecerá toda como un río, mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derramará. Jehová es su nombre. Para el profeta Amós, Jehová es el Dios universal, el Dios que está en todas partes, el Dios soberano del cielo y de la tierra. También lo dijo Jonás. A diferencia de los otros profetas que eran los de Mesopotamia, de Egipto o los de Canaán, un Dios territorial que está circunscrito a una sola zona geográfica. En cambio, para el Dios, para los profetas de Israel, Amós, es el Dios universal. Los éxodos que se han producido. Los israelitas no es el único pueblo que ha salido de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. No son los únicos. También el Señor produjo otros éxodos. Y esto lo menciona también el pasaje bíblico, ¿eh? Hijo de Israel, ¿no me sois vosotros como hijo de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Ahí habla acerca de un éxodo. Israel que sale de Egipto. Y a los filisteos de Caftor, mira lo que está diciendo el Señor, ¿eh? Yo fui el que hizo que los filisteos salieran de la esclavitud de Caftor, que Caftor era, parece, como los egipcios contra los israelitas. Y de Kir a los arameos. Los arameos también tuvieron su éxodo. Y acá está diciendo que los arameos salieron de Kir. Y esto lo produjo Dios. Es decir, todas las liberaciones nacionales para constituir a un pueblo como una nación y otorgarle un territorio que se constituye la tierra prometida, ha sido producido por Dios. Miren lo interesante de esto, ¿eh? Lo menciona acá, pero se puede aplicar con todas las naciones de la tierra. Todas las naciones que han sido liberadas de la opresión de un pueblo y le ha dado una tierra para que la habiten, puede ser considerada como acción de Dios. Bueno, no hay ninguna duda con respecto a eso, no sé si alguien tendrá alguna duda, porque si Dios es soberano, Dios hace absolutamente todo, ordena el mundo, sustenta el mundo, no solamente la parte natural, sino también histórica, política, económica y cultural, todo está bajo la acción de Dios, porque todo se sustenta por el poder de Dios y a esto se le denomina la providencia. ¿Qué le parece a usted esta revelación que nos presenta el profeta Amós? Se produjeron varios éxodos entonces. Los israelitas no es el único pueblo que sale de la esclavitud, también hubieron otros pueblos. Hay una parte que, sí, ¿alguien No va a sé, hablar? continúan los hechos. Continuamos la providencia de Dios con los hechos. Claro, claro, sí que los éxodos, hoy en internet estaba viendo de, de un grupo de venezolanos ahí no sé cuándo, no, ni vi la fecha, pero de México a Estados Unidos. Pero eran El año muchos, pasado. muchos. Rompieron la Guardia Nacional Mexicana y se pasaron para Estados Unidos, pero ahí hubo una barrera, no sé qué más pasó.
pero eran muchos a Estados Unidos. El año Pusieron, pasado. ok, no sé si habrán logrado pasar o no, pero eran harta gente, con bebés, niños de 5 o 6 años, bebés. Y en todas las guerras que se han producido actualmente siguen habiendo estos éxodos. Muy bien. Pero después del juicio, Dios promete restaurar a los israelitas. Esto incluye la restauración de la dinastía davídica. Dios promete la restauración del tabernáculo caído de David. El movimiento de la Reforma Apostólica interpreta este pasaje bíblico como la restauración del culto y la adoración. Así lo explicó Marco Witt en uno de sus libros. La restauración del tabernáculo caído de David lo interpretó como refiriéndose a la restauración de estos tiempos de la época del año 90 en adelante, al año 2000 hasta ahora, de la adoración, es decir, una nueva forma de adorar a Dios, ya no con himnos, sino con música moderna. Así lo interpretó el restauracionismo apostólico. Pero qué raro Eso es el decir. cantante. Sí, El sí, 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 cantante Marco Witt. sí, exacto. Él lo dijo en uno de sus libros. Pero ese pasaje bíblico, restauración del tabernáculo caído de David, ¿se referirá a una restauración de la época de la década de los 90, el año 2000, de la adoración, de los cultos de la iglesia evangélica latinoamericana? No sé si No, alguien lo... yo creo que es una pésima interpretación de Marco Will porque no tiene nada que ver con la iglesia, eso. Claro, El que está hablando del pueblo de Israel. Claro. exactamente. Está hablando dice que va a restaurar como los tiempos pasados. O Y sea, ahí, que a ver, aunque por el lado que vea, no, él está totalmente errado con lo que dijo, porque resulta que el modo de que, o sea, él dice que él se va a renovar, se va a actualizarla con música secular, digamos, y resulta que eso es totalmente incorrecto. Estar adorando a Dios con música secular. Bueno, esa es la interpretación de Marco. Bueno, eso fue una eisegesis de Marco Guía. Bueno, no es que esté a favor o en contra de una música u otra, hermano, solamente quiero decir que esa es buena interpretación de Marco Witt. Pero el texto está hablando Ah, bueno. de otra cosa. Está Ah, claro. hablando de la restauración de la dinastía de David, es decir, te va a restaurar, va a poner un nuevo rey. Eh, Hay evidentemente que se está refiriendo a la restauración, es una promesa mesiánica. Es decir, se habla acerca de vendrá el rey, no en esta época, sino en el futuro, después, en el siglo I, cuando venga Jesucristo. La tierra será fértil, pero lamentablemente, hermanos, esta promesa de restauración no se aplica para los Israel del norte hablando en términos políticos, sino que se utiliza ahora para el remanente, es decir, para los judíos, pero que permanecieron en la fe. En ellos se va a cumplir este pasaje bíblico, para el remanente, pero no para los pecadores como los judíos y los israelitas que son idólatras acá. El retorno del exilio y la instalación del pueblo de Israel en la tierra prometida. Ocurrirá entonces un nuevo éxodo, un retorno de la cautividad. Antiguamente fue la de Egipto, ahora volverá de Babilonia, porque de los asirios nunca más volvieron, desaparecieron, se desintegraron como nación. Por lo tanto, estos pasajes bíblicos se refieren al pueblo de Dios, es decir, al Israel, pero ahora hablando en términos religiosos, o teológico, o espiritual, a los que tienen la fe de Abraham, al verdadero pueblo de Dios, se aplica este pasaje bíblico. Ellos van a volver a su tierra cuando sean llevados a la cautividad, al exilio babilónico. Y acá se aplica así al exilio babilónico. Se va entremezclando, bueno, el profeta Amós, no hay una claridad con respecto al cumplimiento de estas profecías. Nosotros en el futuro, desde ahora, comprendemos, porque ya estos acontecimientos ocurrieron, pero el profeta Amós no creo que lo haya tenido muy claro a qué aludía o a qué se refería el cumplimiento de estos pasajes. Lo que él recibió es revelación. A eso se le denomina revelación.
Pero la iluminación es entender la palabra y el mensaje de Dios. Lo más probable es que Amós recibió la revelación nada más, pero la forma tan precisa y exacta cómo se van a cumplir sus profecías, es decir, el entendimiento de las profecías, no lo obtuvo, eso lo tenemos nosotros ahora, porque ya han sucedido. Y ahora lo miramos hacia el pasado. En cambio, Amós estaba prediciendo lo que iba a ocurrir en el futuro. Bien, mis hermanos, hemos concluido con el profeta Amós. Todos los profetas tienen este tono, o giran en torno a esto un círculo de varios temas o círculos temáticos. Denuncia, amenaza, llamado al arrepentimiento, juicio y futura restauración. Eso es lo que se encuentra en todos los profetas. Viene un desastre, viene un juicio, serán castigados, serán destruidos, irán al exilio, caerán a espada, serán muchas personas muertas, pero luego se promete una restauración, pero para el remanente. Les llama al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios, que cumplan la ley de Moisés. De lo contrario, sufrirán las consecuencias. Y estas consecuencias están registradas ya en el pacto que Dios estableció con Moisés en el monte Sinaí. Pero si ellos se arrepienten y obedecen, Dios le va a perdonar y lo va a restaurar y prosperará. Y nadie, ninguno de los oyentes de los profetas respondió al llamado de Dios. Nadie. Por eso es que sufrieron finalmente las consecuencias y la destrucción. Por eso cae Israel y por eso que cae Judá. Y podemos aprender, hermanos y hermanas también, pastores, de estos profetas o el profeta Amós. ¿Cuáles son las enseñanzas espirituales o prácticas que nos ayudan a nuestra vida espiritual o a nuestra vida como iglesia también? Por favor, mis hermanos, pueden compartirla ahora con todos para edificarnos mutuamente. Yo creo que una de las más importantes y que se recalcan en todo el capítulo es sobre la corrupción y sobre ser indiferentes a la necesidad del prójimo, del menesteroso. Creo que ahí hace bastante hincapié, más sobre que los otros. Perfecto, perfecto, hermano Antonio. Muchas gracias. Hermano Jaime, ¿iba a decir algo? Bueno, dentro de uno de los pasajes dice que Dios nunca va a hacer algo si no lo anuncia primeramente a través de los profetas. Exacto. Y, y lo otro es que Dios siempre va a juzgar al mundo, a toda la humanidad, siempre conforme a la palabra de Dios, en base a la Escritura. Dios nos va a juzgar a nosotros porque algo que ya nos haya dicho. Muy bien, hermano Jaime. Muchas gracias. Hermano Boris. Sí, bueno, a ver, yo creo que son muchas las coincidencias de lo que dice el profeta con respecto a lo que a nosotros, a la iglesia. Bueno, podemos ver que no es cierto que también la iglesia tiene varios denominadores comunes con el pueblo de Israel, como eh, por ejemplo, la apostasía que vivía en Israel, se está viendo en la iglesia, muchas cosas que hacía el pueblo de Israel que eran, por así decirlo, porfiados, que no querían arrepentirse, también pasa en la iglesia, ¿ya? Y bueno, en resumen es eso, lo que lo podemos ver lo que podemos tomar para nosotros, ¿no es cierto?, para la iglesia de hoy en día. Muy bien, hermano Boris. Muchas gracias, hermana Lorena. Bueno, yo creo que una de las cosas igual importantes es la humildad delante de nuestro prójimo, de nunca mirarlos en menos, porque finalmente todos somos hijos de Dios y Dios, Jesús murió por todos nosotros, no por el más rico ni por el más pobre. Y también me llamaba mucho la atención el tema de la lealtad, porque finalmente ya no hay lealtad entre los prójimos, siempre se trata como de engañar a las personas. Creo que ahí tenemos una gran enseñanza también.
Muy bien. Hermana Belén. Eh, bueno, como dicen los hermanos, hay muchas enseñanzas en este libro, en este profeta, y es importante ver cómo él dedicó tiempo para poder llevar la palabra de Dios hasta Israel. Como vemos, él vivía en Judá, tuvo que cruzar, ¿cierto? Dejar su quizá familia, su trabajo, Mm, para dedicarse al oficio y predicar la palabra de Dios. Y aunque vemos que hubo un profeta, creo que si mal no recuerdo, que le afrentó, él siguió adelante para poder predicar la palabra. Así que, como dice, es un hombre de valor y es un gran ejemplo para la iglesia hoy en día. Que seamos hombres y mujeres de valor para poder predicar la palabra y que muchos, ¿cierto?, puedan también caer al arrepentimiento de nuestro Dios. Eso sería todo. muy bien, muy bien. Gracias, hermana Belén. Bueno, Christopher. Se me venía a la memoria, profe, cuando pasamos profetas mayores, a hacer Mm, un contraste bien interesante mm, respecto al trato del profeta mayor versus el profeta menor, porque en el caso de Amós, que era un agricultor, un recolector de, de la tierra, fue bien breve la intervención que Dios le permite ejecutar. Y si lo llevamos, por ejemplo, con el profeta Ezequiel, que fue uno de los profetas que me marcó, porque el hombre realmente sufrió bastante para transmitir el mensaje. En comparación con Amós, es bien reducida la intervención que él hace y el trato que también Dios tiene con él es bastante misericordioso y clemente porque mm, finalmente al transmitir su mensaje es bien breve, o sea, las visiones son claras, el profeta ruega misericordia por el pueblo, que no los destruya, que cómo van a volver a reconstruirse nuevamente si son tan pequeños, y Dios responde. Entonces es interesante cómo Dios con cada uno de los profetas o escritores sagrados, hace un trato particular, particularmente con cada uno de ellos. Y finalmente, bueno, como buen profeta entregó el mensaje, oró por la nación y finalmente el control divino y la justicia aplicable siempre es voluntad del Señor. Y Él finalmente hace todo para el bien y la corrección de los suyos, pues, de los que Él ama. mm. Muy bien, Entonces, hermano. eso más o menos, profe. Perfecto, hermano Christopher. Muchas gracias, hermano José y Abraham. Sí, bueno, sumándome a varias palabras de mi hermano, a mí eh, la enseñanza que me dejó, bueno, que Dios da mucho tiempo para nosotros, Mm, eh, como le dio el pueblo de Israel, que fueron no sé cuántos, 209 años, si no recuerdo. La paciencia, yo me imagino la paciencia de Dios para que el pueblo de Israel pueda obedecer y más uno que nosotros que estamos acá en esta vida, digamos, que de repente uno mismo nos cuesta de repente obedecer a los mandatos de Dios y que Dios tiene paciencia infinita, pero y siempre demostrando amor hacia nosotros. perfecto, hermano José. Muchas gracias, hermano Claudio. Bueno, yo viendo el profeta Amós y los otros profetas que hemos estudiado esta semana, el mensaje que trato, ¿cómo se llama?, de enfocar en mi vida, la misericordia de Dios que tiene Dios para su pueblo y también mirando hoy en estos días en la iglesia, que la tarea que tenemos nosotros, si estamos estudiando la palabra del Señor, vemos aquí varias cualidades de Dios que tenía que se reflejaba para el pueblo, Mm, misericordiosa, paciencia y la valentía que tenían los profetas. Y nosotros como estudiantes igual teniendo esa capacidad de poder hablar a la iglesia hoy en estos días, con la enseñanza de estos profetas, los queda una responsabilidad tan grande de hablar la palabra de Dios que sea clara. mm, Y como ellos eran valientes en aquellos tiempos y no temían a la palabra bueno, a lo mejor sacerdotes, de reyes, no temían, y hablaban la palabra cuando Dios lo ordenaba,
Así nosotros tenemos esta tarea de hablar la palabra de Dios cuando Dios ponga una palabra en nuestro corazón, entregar un mensaje claro a la iglesia, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios también quiere decir también a cada uno de nosotros, si es orgullo, si es vanidad, como le decía a este pueblo, si eran arrogantes, hay que hablar con valentía nomás y todo lo que estamos aprendiendo que nos sirva también en nuestra vida secular. Eso es lo que yo rescato de estos profetas y lo que nos enseña Amós igual, la valentía de poder hablar la palabra del Señor, el mensaje de Dios sin cobardía, y entregando una enseñanza también lo que Dios tiene para nosotros. Perfecto, hermano Claudio. Muchas gracias. Y lo último, hermano David, hermana Miriam. Una de las cosas que me llama la atención es cómo Dios desaprueba la injusticia social, como también se habló, y desaprueba eso y también cómo los israelitas o el pueblo de Israel y a los tiempos también de hoy, cómo no pudieron eh, vivir con las bendiciones que Dios les dio. Dios los bendijo, prosperaron, pero ellos no se conformaron, sino que quisieron vivir no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que hicieron con más ambición, podemos llamar así, con todo lo que ya tenían. Correcto. Así eso también nos enseña también a nosotros que también debemos saber vivir con las bendiciones que Dios nos da. Muy Eso, bien. hermano. Listo, mis estimados hermanos. Todo, ya le pregunté a todo, parece, ¿no? Nadie. Sí. Sí. Muy bien, Profe, sí, hermano Antonio. sí, no sé, una consulta, creo que se podría decir también como lección práctica la prosperidad o la comodidad a este pueblo, como le cegó el entendimiento, los envaneció, porque creyeron en autosuficiencia, con esa falsa seguridad de que a ellos, creo que usted le comentó que a ellos no le iba a pasar a ese mal porque Sí, sí. estaban en el auge, sino que le iba a pasar a otra generación futura. Exacto, sí. Y a eso, ¿no? Se puede decir, porque yo creo que el profeta Amós le dijo, mira, a ustedes le va a pasar, y el otro, así le dijo, no, vete para allá que como nosotros no. Mm. Creo, ¿no? Que es, Bueno, Amasías le dijo que no profetizara nada. Fue en la época del profeta Jeremías. Eso fue. Ya cuando ya no existía Israel, eso ya se refiere al pueblo de Judá solamente. Cuando no recuerdo cómo se llamaba ese profeta Ananías, creo que se llamaba, con el que disputa contra Jeremías. Cuando dice, no va a ocurrir esto, volveremos pronto nuevamente. Bien, mis hermanos. Hemos concluido la clase entonces de hoy día. Nos vemos la próxima.